Bien, ya estamos con el siguiente invitado, me refiero a Paul Ruiz, psicólogo. Estaremos hablando del consumo problemático de energizantes por parte de los adolescentes, porque se hicieron varios estudios que dieron a conocer la gran cantidad de consumo que hay de alcohol, de tabaco, de otro tipo de drogas, pero también allí se suman los energizantes y esa idea de inocuidad que tienen por parte de los jóvenes que lo consumen. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte por una vez más acá en el programa. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, si hablamos un poco de los energizantes, me parece que estaría bueno arrancar explicando de qué se trata y cómo impacta en el cerebro, en el físico del adolescente. Bien, los energizantes tienen, dentro de la lata hay básicamente, hay un montón de moléculas que podemos discutir después, sí. Pero la que tiene más preponderancia es la cafeína y el azúcar, ¿no? Que justamente cuando se inventan o cuando se crean para aumentar la capacidad de los individuos, por ejemplo, deportiva. Se utilizaba mucho como preentreno, sí, eso, ¿no? Sí. El tema es que después, bueno, como tiene ese efecto activador que te da el azúcar, que te da la cafeína, se empezó a utilizar para otras cosas. Y ahí, bueno, aparece siempre alguien que se le ocurre mezclar y alguien dijo, che, pero entonces si mezclamos esto con el alcohol, los efectos que tiene el alcohol van a tardar en aparecer. Y de ahí empezaron ya como mezclar alcohol con energizantes para que la borrachera tarde más en aparecer, pero cuando yo mezclo alcohol con energizantes, puedo tomar más alcohol. Claro. ¿Se entiende? Sí, o sea, yo me emborracharía con 2 vasos de cerveza, por decir algo, pero si tomo un energizante, me puedo emborrachar con 5. Claro. Entonces ahí la persona te dice, yo no me siento borracho, por lo tanto no voy a parar de consumir, y eso es gracias... Exacto, y eso gracias al energizante. Claro. Y si vos contás la cantidad de gramos de alcohol que tomó, en el tipo de bebido que sea, terminó tomando más. No, y además el consumo excesivo de cafeína también es nocivo, ¿no? El consumo excesivo de cafeína es nocivo, tiene un montón de efectos en el cerebro y en varios lugares. Y además la cafeína tiene cierta tolerancia para determinadas cosas, lo cual puede ser que después precise más para tener el mismo efecto. El azúcar, ni que hablar, que todos sabemos que tiene un montón de efectos negativos en la salud cuando está en muchas cantidades. Y cómo se ha extendido esto de que los jóvenes tienen la capacidad de comprarlo en diferentes lugares cuando están menores de edad, etcétera. Entonces a nosotros nos pasa a veces que trabajamos en dispositivos de prevención, en centros educativos, y vas a un lugar a las 9 de la mañana a un taller de algo y ves arriba de los pupitres vasitos de diferentes marcas, para no publicitar a nadie, que como van al colegio mañana y llegan con sueño, levantan la mañana con una bebida. Y eso genera otro montón de dificultades más, que tienen que ver con lo que no sabemos sobre lo que hay dentro de la lata. Por dentro de la lata, cuando vas a agarrar la etiqueta, te habla del energizante, te habla del azúcar, te habla de la taurina, te habla de otras cosas, pero hay unas cuantas cosas para estudiar de qué es lo que hace eso todavía. Por lo pronto, creo que deberíamos empezar el debate de los energizantes sobre si los menores deberían poder comprarlo. Claro. Ese me parece que es como empezar el debate con eso. Después podemos discutir más qué es lo que pasa con el tema de las moléculas que hay ahí dentro. Sí. Pensaba un poco respecto a las otras drogas, y siempre hay una percepción de riesgo de las consecuencias que tiene tomar alcohol, fumar cigarrillo, fumar marihuana. ¿Qué pasa con este tipo de bebida? ¿Hay una percepción de riesgo de lo que son las consecuencias o es algo que se toma como una bebida Exacto, cola? Es como si fuera un jugo. Es como, para ellos es un jugo. Digo para ellos y no quiero hacer tanto foco en los jóvenes, pero también en otras personas. Eso mismo, ¿no? Para adultos también. Y me compré, no sé, X cantidad de latas, las tengo en la heladera y me las voy tomando de a poco. De repente un día me tomé 3 latas y no lo problematicé, porque es como un jugo. Y en realidad no es solamente un jugo, ¿no? Y ahí tenemos que discutir el tema de si va a seguir siendo esta venta libre para cualquiera en cualquier lugar. Sí. Hace algunas semanas salió una encuesta en adolescentes en la educación secundaria que dice que el 58.7% de los menores de 14 años tomó alcohol y todos nos horrorizamos. Pero la pregunta es, ¿esto es nuevo? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Tú te refieres a la A la arista, sí. Está, bueno, mucho tiempo antes, ya lo viene mostrando el Observatorio Uruguayo de Drogas, que tiene encuestas estructuradas súper importantes y que tenemos el honor casi en Uruguay tener un buen observatorio uruguayo dirigido por Héctor Suárez, un tipo que sabe un montón, detrás está la Junta Nacional de Drogas, y ellos hacen encuestas sistematizadas hace muchos años y muestran que esto viene así hace mucho tiempo. Por ejemplo, para la Junta, para el observatorio, 12.8 estaba haciendo el promedio de inicio de consumo de alcohol. O sea que esto de antes de los 14
ya es así. Nosotros trabajamos con dispositivos donde podemos ver, por ejemplo, que en una muestra de escuelas de Montevideo el 50% de los varones de sexto de escuela ya habían tomado alcohol. ¿Y cuándo empezó este consumo? Bueno, si tú agarrás las encuestas de los observatorios sistematizadas cada 4 o 5 años, vas a ver que ya hace capaz de 50 años, por ahí, ya empiezan a verse bajadas importantes de edad de inicio de consumo. O sea, es algo arraigado muy fuerte en nuestra cultura. Bueno, sí. Y además tenemos un montón de aristas para discutir. Por ejemplo, las bajadas de las edades de inicio. Si tú ves las bajadas, hace algunos años había una diferencia grande entre hombres y mujeres. Las mujeres arrancaban a los 21 y los hombres arrancaban a los 17. Ahora, algunas decenas de años después, los dos arrancan en el entorno de los 13, 14 años. Claro. Entonces hay un debate de género acá muy importante que tiene que ver con que hay algunas estadísticas que lo que muestran es que el consumo en las mujeres en Uruguay es más exacerbado, ha aumentado más que en los varones. Entonces el debate también de salud mental tiene que separarse y decir tipo, bueno, ¿es lo mismo varón y mujer? No, no es lo mismo. Tenemos que pensar esto también en perspectiva de género. Ahora, hablamos obviamente del alcohol que está como muy arraigado, del tabaco que también está como muy arraigado y muy aceptado también socialmente, que hay que reconocerlo. Y se suman estos nuevos ingredientes, los energizantes, y pensaba en los vapeadores, ¿no? Que tampoco allí hay como un registro muy claro de los efectos nocivos, y también está como esa idea de que no es tan nocivo, no pasa nada. Exacto. A nosotros nos pasa trabajando con los chicos en los talleres que damos en diferentes lugares, de que te preguntan sobre el vaping y bueno, ellos lo ven como algo inocuo, ¿no? Y lo que todos tenemos que saber que meterse algo en los pulmones no es inocuo. Claro. Alguien podría decirte tipo, es peor meter humo de marihuana que meter un tabaco o meter vapor de agua. Bueno, podemos diferenciar los efectos, pero claramente no es inocuo. Claro. Y entonces el vaping, algún efecto va a tener. Además, el vaping tiene cosas también, que vos podés comprar las cosas con nicotina. Exacto. O cosas así. Bueno, hay que discutir también qué es lo que tiene lo que ese chico está fumando. Digo chico porque en los adolescentes también está muy generalizado esto de no te prendo un pucho, pero te vapeo algo. Claro, Sí, sí, y está sí, muy totalmente. extendido también en las Pero nuevas esa falta de generaciones. percepción de riesgo también problematiza la situación, ¿no? Porque no pensás que no te hace nada y seguís fumando. Exacto. Justo que hablas de los vapeadores, que además lo hemos hablado mucho con la sociedad de tabacología acá en nuestro país, que viene problematizando el tema de los vapeadores hace mucho tiempo, bueno, por lo menos del año pasado, Sí. un par de años. Tiene una característica similar respecto a lo que son las latas de estos energizantes. Tiene que ver con colores, que tiene que ver con lo que se dice marketineramente que te brinda, ¿no? Y que eso también, cuando uno habla de la lucha contra el tabaco, entre otras cosas, se hablaba de todos esos términos, ¿no? Del marketing, de la propaganda, de los colores, cosa que llama la atención. ¿Vos creés que se tendría que dar ese punto en discusión? Hablabas recién de la prohibición para menores de 18, el tema del color de las latas y esos colores que sean no tan llamativos, ¿eso también tendría que estar presente? Bueno, el Como pasa con la marketing... hojilla de cigarrillo, con la por ejemplo. clara. Claro. El marketing de la venta de sustancias es una cosa bastante, a mi forma de pensarlo, Sí. terrible. En el sentido de que vos tenés un montón de empresas que Sí. producen diferentes drogas que buscan la forma de estimular el consumo. Y podemos llevarlo a diferentes lugares, podemos llevarlo hasta el alcohol también, Claro. ¿no? Por ejemplo, yo hace poco miraba una marca de cerveza, que obviamente no vamos a decir nombres, que tenía una botella que parecía un juguito. Era como un juguito de manzana y tenía como unos niños jugando. Y yo pensaba, decía, claro, esto, si lo ve un pibe de 12, 15, entiende que lo que hay acá adentro tiene alcohol. Y le va a Ese es el resultar jugo atractivo. capo. Exacto, entonces tipo, vos decís, ¿esto debería ser así? Bueno, Uruguay tiene un debate gigante pendiente con el tema de las etiquetas y los rotulados. Totalmente. ¿Tá? Que en eso estamos flojísimos, que cuando vos vas al súper y agarrás diferentes bebidas, te encontrás que lo importado tiene determinado tipo de etiqueta con determinado rotulado, y cuando compras cosas que son hechas acá, no todos lo tienen, por ejemplo. Y cuando digo no todos, vos podés diferenciar en marcas y podés diferenciar en tipos de bebidas. ¿Tá? Usualmente los que cumplen más es la cerveza. Cuando te pasás para el lado del vino, depende si el vino se exporta o no se exporta, que tiene la etiqueta. Y ahí entramos en un debate gigante. Por ejemplo, que en muchas bebidas producidas en Uruguay que se venden acá, en la etiqueta no hay un prohibido de consumo en el embarazo. Claro. Hay una realidad, Uruguay. Algo Entonces, básico, ¿no? Pero claro, pero además Absolutamente básico.
hasta hace poco no, todavía sigue. Hay una propaganda en la televisión Que había una mujer Sí, embarazada. que había una mujer embarazada festejando su embarazo con una copa de vino Sí. en la mano. No, eso es tremendo. Entonces vos decís, bueno, Uruguay tiene índices muy altos de consumo del embarazo, según los trabajos hechos en el Pelea de Rosell por el grupo de neonatología y bueno, un grupo de Mario Morales allá. En torno al 36% de las mujeres que parieron en Pereira en el torno del 2019 habían consumido alcohol durante el embarazo. 36% es un montón. Un montón. Entonces después nosotros nos alarmamos y decimos, che, esto no está bueno. Ok, y mientras te pongo una propaganda en la tele de una bodega que una mujer embarazada toma alcohol festejando con su familia su embarazo con alcohol. Sí, un horror. Entonces acá vivimos de vuelta en el conflicto de tipo, y bueno, perfecto, hay que hacer un montón de cosas. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer? Claro. Porque cuando a mí me toca juntarme con políticos a discutir estas cosas, enseguida empieza la mosqueta, ¿no? Te la agarro de acá, te la escondo Sí, acá. los intereses económicos. Exacto. Bueno, Y después ahí tenemos otro debate gigante que es muy importante, que Uruguay no está saldado, y es si el debate que vamos a dar va a ser sanitario o productivo. claro. Porque si el debate es sanitario, los productores no tienen que participar del debate. Exacto. Porque tienen otros intereses. Porque la sanidad lo que va a intentar hacer es que la gente consuma menos de algo. Y para que se consuma menos de algo, alguien tiene que vender menos. Es simple Y la esa cuenta. Lo que productividad pasa tiene que es bajar. que Exacto. vivimos poniéndolo en la balanza, ¿no? Una cosa, comparando una cosa con la otra, o priorizando una cosa con la otra. Justo eso quería preguntarte. El tema del tabaco Uruguay ha sido de vanguardia en este Sí, sentido. sí, sí. Y por la voluntad del presidente que teníamos en ese momento, que fue Tabaré Vázquez, que después, hay que decirlo, se convirtió en una política de Estado que se mantiene en este gobierno también y se mantuvo durante todo este tiempo. Pero entonces, ¿cómo podemos transformarlo si todavía gran parte de la sociedad, incluida, me imagino, parte del espectro político, no lo ve como un problema? Y todavía seguimos discutiendo si tendría, hablo del alcohol, si tendríamos ok. que, ¿cómo podemos, digo, comparativamente un problema con el otro, ¿no? ¿Cómo podíamos hincarle el diente a todo esto que vos estás señalando si todavía no lo vemos como un problema? Una aclaración importante. Este gobierno no cuidó la política anti-tabaco. ¿No? O sea, la política anti-tabaco se generó hace un tiempo y este gobierno le dio facilidades a algunas empresas para que puedan vender más tabaco más barato con la supuesta excusa de que estaban luchando contra el tabaco que había traído la De frontera. contrabando. Este gobierno no jugó el partido anti-tabaco. ¿Vos creés que retrasó? Sí, claro. Sí, sí. De hecho, ha tomado un conjunto de medidas que podemos juntarnos a discutir un día con todas las drogas, con el alcohol, con el tabaco, con la marihuana, que no han intentado, pero el impacto de las medidas implica que la gente consuma más. Y te puedo dar nombres de políticos que antes de la pandemia, pues los paró Salinas. Antes de la pandemia querían cambiar la ley del alcohol cero y poner 0.3. Bueno, claro, eso lo estamos claro. discutiendo hace Sí, poquito. ¿Y eso a quién fue idea? Fue idea de este gobierno. ¿Quién los paró? En su momento Salinas, que con criterio dijo, che, estamos encarando una pandemia, no vamos a discutir Claro, ahora, por eso te modificar pregunto esto. lo del alcohol, específicamente. ¿Qué hace falta? Bueno, lo que hace falta son ciertos acuerdos políticos que no están. 100%. ¿Por qué? Si vos- ¿Pero está 100% ahí? Pero hay alguien que Para. lo proponga. porque Socialmente tampoco me parece que haya una percepción Claro. de De que eso es querer una necesidad. bajarle el Mira, consumo. yo lo que te digo es ¿O que yo creo que la mayoría de la gente ve esto como un problema, por lo menos. Y que hay que hacer algunas cosas para que esto no siga siendo así. Sobre todo con los jóvenes, ¿no? Claro. No, ni que no. Está. Sí, sí. Mi hipótesis, lo que dice Maggie, es que cuando se luchó con el tabaco, se luchaba contra la gente de afuera. Y cuando se lucha con el alcohol, se lucha contra la gente de adentro. Y son dos peleas muy diferentes. Porque cuando hubo que ir contra Philip Morris, nos pusimos todos espalda con espalda. Por lo mercantil, decís vos. Claro. Por los productores. Por la productividad Claro, que por hay eso, dentro por la- del Porque país. uno de los problemas que tiene Uruguay es que dentro de la matriz productiva tiene empresas que venden alcohol, que vende y produce alcohol. Entonces yo vengo y te digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a aumentar el impuesto, un impuesto que el vino no tiene, que tienen todos los países, que Uruguay no lo tiene. Porque Uruguay además subsidia, saca impuestos a cervezas, a vino, etcétera. Entonces yo digo, vamos a poner el impuesto a este. Lo que la ciencia ha demostrado más fácil de todas las medidas es que si vos subís el costo, el consumo baja. Esa fórmula no falla. Vamos a subir van a venir y te van a decir los productores, no, mirá, yo tengo 200 familias que viven de esto. Y que también es entendible el reclamo, ¿no? Sí, sí, Desde claro. su Pero lugar, es otra desde su discusión, lugar, es digo, otro ámbito de discusión. Sí. Está, pero ahí lo que tenemos que hacer es decir, ¿nos vamos a poner de acuerdo en algo? Claro, ¿en qué priorizamos? Exacto. El debate va a ser sanitario o productivo. Eso, Sí, lo que hablabas. quedó claro. Está, entonces, si es sanitario, hay gente que no. Ahora, siempre se ha hablado, cuando quiero volver también un poco al tema de los jóvenes, que es en definitiva lo que el gran problema que estamos teniendo, ¿no? Siempre se habló que la puerta de entrada a otras drogas más pesadas era el alcohol. ¿Hoy podrían llegar a ser los energizantes?
No. No. Cuando vos hablás de cualquier droga como puerta de entrada, Sí. tenés que poder mostrar de que esa variable específica tiene más peso que un montón de otras variables. Y eso con los energizantes no se puede mostrar. Hace relativamente poco participamos de vuelta con el debate de que la marihuana es la puerta de entrada Sí, para otras drogas. otra vez. La marihuana no es la puerta de entrada para otras drogas. Y justamente lo que no te permite aseverar eso es que hay un montón de otras variables que tienen más peso que la marihuana. Entonces, si vos querés decir, esta puerta es la puerta de entrada, tiene que ser una droga o una variable que pese más que muchas otras drogas. Porque los políticos que decían que la marihuana era la puerta de entrada, porque interactuaban con adictos que habían consumido marihuana antes. Sí, perfecto, yo soy psicólogo, trabajo con adictos hace 15 años. Sí, es verdad, vos trabajás con una persona que consume Sí. cocaína y le decís, y antes de ¿Qué consumir consumiste primero? marihuana, ¿eso quiere decir que es la puerta de entrada? No. La puerta de entrada lo va a definir la probabilidad que una persona consuma una droga y sí o sí salta otra droga. Claro. ¿Se entiende? Sí. Pues esa persona consume marihuana, sí, antes alcohol. Entonces, ¿quién es la puerta de entrada? Claro, ¿cuál es la cosa? Porque el que fuma marihuana, en enorme porcentaje de veces, consume alcohol o tabaco. Entonces, ¿cuál es la puerta Eso de entrada? antes. La puerta de de entrada está consumir vinculada marihuana. con lo emocional, claramente, ¿no? Bueno, Por la puerta de allí, o entrada, no sé, por tenemos un dónde. debate Multifactorial. gigante. ¿Cómo? No, que puede ser multifactorial. Sí, es un debate gigante. Lo que sí se sabe que tiene el peso más alto de todo es la marginalidad, ¿no? Entonces ahí el debate ya es social. Claro. Ya no es tipo lo que la droga hace en el cerebro y que si predispone o si la persona genéticamente está predispuesta a. Esas barreras pueden tener su peso, pero lo que más pesa es la Lo marginalidad. que pasa es que hay una responsabilidad del Estado. Claro. ¿no? Entonces se Sí, termina claro. complejizando. Es como el- Igual el problema de la adicción está presente en Sí, en en todos los toda la tratos. sociedad. Sí. ¿no? También Y hay para las decirlo. drogas que vos agarres, puedes decir, bueno, la pasta base está más allá, más acá. Pero si vos agarrás el alcohol, Es transversal. Es transversal. es Sí, transversal. en todo, Y si claro. vos agarrás la cocaína, si tipo, más gente de clase media alta, pues es una droga cara. Bueno, Hay- podemos debatirlo, pero hay un nivel que es para todo el mundo. Hay una tendencia, ahora Estados Unidos reclasificó la marihuana, Alemania empieza también una tendencia hacia ahí, y una mirada del mundo de empezar a liberar la mirada sobre las drogas por su impacto que tienen en la seguridad. Bueno, es otro tema, no lo vamos a debatir, Sí. pero... Podemos debatirlo si querés. ¿eh? No, pasa que podríamos estar todo el programa, podemos Ok. otra vez, está bueno porque para mí es muy interesante. Pero pienso que Uruguay, que fue de vanguardia en este sentido, y que creo que todavía no estamos de manera madura para discutir cómo seguimos avanzando en este tema, es verdad. pero da la sensación que nos quedamos cortos en campañas de concientización sobre el consumo de la marihuana, ¿no? Totalmente de acuerdo Entonces, contigo. hay parte del espectro político que entiende que hay que poner el tema sobre la mesa, ¿no? Sobre la discusión de qué mirada tenemos de las drogas y la prohibición, pero por otro lado hay como una deuda en ese sentido. Sí, sí, claro. De hecho, la ley de mercado regulado tiene un capítulo gigante de prevención que no se lleva adelante. Daniel Radío ha puesto un signo de interrogación también al respecto de la campaña de... El signo de interrogación acá es que nadie habla de los daños que genera la marihuana. La Hubo marihuana. una campaña muy mala, hay que decirlo, eh, para mí. Sí, yo puedo estar de acuerdo con esa parte. También estoy de acuerdo con que quien debería hacerlo o debería llevarlo adelante, que es la Junta Nacional de Drogas, no tiene las cosas que debería tener para poder hacerlo. Ni Los que hablar. recursos. Está, los recursos Ni que no hablar. están. Los recursos que tiene la Junta son pocos, la Junta hace lo que puede con lo que tiene y tiene poco y hace bastante. O sea, yo el palo no lo tiraría para ese lado. Yo diría, vos, hay que hacer algunas cosas, deberíamos juntarnos a ver cómo lo solucionamos, pero precisamos ciertos recursos. Por ejemplo, vos en los medios no ves reclames sobre las consecuencias que tiene la marihuana. No. En una radio uruguaya, en una sola radio, hay algunos spots que te hablan de que si consumís te pasa algo en el cerebro. Sí. Bueno, ok, pero nada más. ¿Y qué pasa con el resto de las consecuencias? Que son varias. El consumo en la adolescencia tampoco se discute en ningún lugar demasiado. Paul, ¿cómo está posicionado Uruguay con su contexto con la región? Bueno, hoy charlamos eso. Hoy charlamos, El tema de los consumos de muchas drogas comparado con América del Sur, Central y del Norte, Uruguay siempre está en los países más Que más consumidores de casi cualquier droga, ¿no? O sea que se puede decir que lideramos los rankings de consumo de la gran mayoría de las drogas, Sí, a sí, nivel sí. de las Américas. Te diría por lo menos que en el top 3 o top 5 según la droga que agarremos. Y hay otro dato que agregabas fuera de aire, y me permito la licencia, que cuando uno hace la comparativa en adolescentes, ese liderazgo de Uruguay aumenta. Sí, sí, claro. Los adolescentes uruguayos tienen un patrón de consumo de alcohol muy singular junto con los de Argentina.
eso... Claro, yo no tengo como la percepción de que, por ejemplo, que en Chile se consume más alcohol o mismo que en Estados Unidos hay mayor consumo de drogas, pero bueno, no Cuando hacemos esta comparativa que es súper interesante de tomar todas las encuestas que hacen todos los países y comparar los indicadores en común, por ejemplo, hay preguntas que todo el mundo le hace cuando hace encuestas. ¿Consumió alcohol el último mes? Esa pregunta se hace en todo lado. Entonces vos tenés una variable que la podés comparar en diferentes países. Cuando vas a ese tipo de variables, Uruguay está bien arriba. Y los jóvenes uruguayos tienen su historia. Pasa que enfocamos mucho en los jóvenes, pero también es lo que ven de los adultos, ¿no? Bueno, ahí podemos ir... Preguntemos en este living, no sé si no quieren contestar, no contesten, pero ¿quién tomó alcohol el último mes? Yo. O sea, seguramente todos, y dentro de este estudio, todos. Y seguramente lo hacemos en casa, y cada vez que festejamos algo en casa es con alcohol. Entonces es como, es medio evidente, es obvio que esto va a pasar. Es que está muy aceptado socialmente, sin duda. Por ¿no? eso, pero... Y aceptado y poco problematizado. Poco Naturalizado. Sin duda, naturalizado. Y esa parte también es importante, porque la naturalización no tiene por qué ir de la base de la no problematización. O sea, culturalmente se consume, pero a su vez nadie habla de que hay cosas que no estarían buenas que pasen. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Con la marihuana pasa igual. Se consume muchísimo dentro de los jóvenes. Es la tercera droga más consumida. Pero a su vez tampoco hay alguien que venga a decir, vos esto no estaría bueno. Lo que charlamos con las embarazadas. Estaría bueno que alguien venga a decir, que haya una campaña que nunca hubo sobre no consumo alcohol en el embarazo. Porque además ni siquiera lo hacen las etiquetas. Entonces alguien debería estar hablando de esto. Entonces, si vos pensás en políticas públicas, vos tenés que agarrar drogas y poblaciones. Técnicamente es la discusión que vos tenés que decir. Voy a hacer prevención. ¿Así en qué? En alcohol. Perfecto. ¿En quién? En jóvenes, en adultos. Y entonces vos ahí diagramás campañas que sea para una población. Y nosotros acá no estamos debatiendo nunca eso. Estamos diciendo que no pasa lo que debería pasar y además no estamos debatiendo lo que se debería hacer. ¿Y por qué tú, que estás trabajando en este tema desde hace tanto tiempo, considerás que hay tanto consumo en nuestro país de drogas? A mí esa ¿Has llegado a una conclusión? No, a mí no. Esa pregunta a mí siempre surge en algún lugar de discutir y la verdad es que no hay una hipótesis científica clara para eso. Y remarco esto, hipótesis científica clara. Vos podés escuchar a alguien que venga y te diga, no, acá hay un campo electromagnético que nos cambia la cabeza. O vos podés tener una percepción a partir de tu trabajo. Hay gente que te habla de campos electromagnéticos, eso no es ciencia. No es un dato, no es comprobable. A nivel comprobable no hay demasiada información de por qué a los uruguayos nos pasa esto. Lo que sí es muy interesante para pensar, que nosotros lo venimos laburando hace unos años, es un triángulo de salud mental que Uruguay en todos tienen índices muy altos, que es consumo de drogas, particularmente alcohol, suicidio y depresión. La gente que está deprimida toma más alcohol, el alcohol es un predictor de suicidio, la gente con idea suicida toma más alcohol, ahí se arma, la gente que está deprimida tiene más ideas suicidas, ahí se arma un combo que es muy importante para discutir y que nos pasa a nosotros en el centro de la salud mental de nuestra sociedad, en jóvenes y en adultos. Siendo 100% sincero, ¿le ves alguna posibilidad de debate en nuestro país? Hablando precisamente del alcohol. Sí, claro. Le veo debate y veo que en algún momento... que nos podamos sentar a debatir y sobre todo a empezar a decir, bueno, hay que poner un freno, pero porque la realidad... ¿Qué de todo? Bueno, en general. Por lo menos algo. De que en algún momento vamos a tener que sentar a debatir y va a tener que pasar y que en la mesa va a tener que haber mucha gente también. Va a tener que estar la academia, con todo lo que la academia produce al respecto. En Uruguay hay un centro de investigadores, un centro me refiero a un grupo de investigadores de mucha experiencia que producen mucha información sobre drogas acá, que pocas veces son consultados, muy pocas veces son consultados, lo cual yo ya he dicho más una vez, debería haber un GACH de drogas asociado a la Junta Nacional de Drogas, porque es un grupo importante de gente que son referentes más internacionales. ¿Quiénes están, por ejemplo? Cecilia Escorza, Silvia Olivera, Antonio Pascale. ¿Pero a qué se dedican? Cecilia es bióloga, trabaja en el Clemente Estable, trabaja con pasta base de marihuana hace muchísimos años. Antonio Pascale fue el director del Portal Amarillo hasta hace un tiempo. Daniel Radillo tiene que estar, ex secretario de la Junta Nacional de Drogas como Diego Olivera, que está dedicado a evaluar el mercado regulado de marihuana, tiene que estar. Juan Fernández, profesor de la Facultad de Psicología, trabajó toda la vida con drogas, desde un perfil más teórico, tiene que estar.
Antonio ya lo dije, Rodolfo Ferrando, Facultad de Medicina, trabaja en imagenología, consumo de diferentes drogas que pasan en el cerebro. Pero hay gente haciendo cosas. Así hay un pool de Miles, personas claro, muchísimo. que son personas que son todos profesionales, muchos con maestrías y doctorados en el extranjero, Que conocen del tema con excelente seriamente. nivel, publicando conocimiento de frontera y que bueno, capaz que deberíamos juntarnos todos. Cuando hacemos jornadas académicas, yo he organizado más de una, nos he convocado a todos, nos hemos juntado y han pasado cosas muy interesantes. ¿Y te llama la atención que no se los consulte o no te llama la atención? No, porque acá hay una historia entre la política y la academia de que muchas veces nos vamos por el mismo camino y en la pandemia se vio todo eso, ¿no? Porque cuando el gallo decía hay que hacer no sé qué, el gobierno te decía tipo, acá mandan los políticos y no mandan los científicos. No sé si se acuerdan de ese conflicto del principio. Sí, de la pero acá me parece que más allá de que ese punto estuvo en la pandemia y hay un tema de salud, acá también hay intereses comerciales y productivos que Sí. vos mencionabas. Por lo tanto, creo que la discusión se complejiza más. Sí, claro. Porque está la economía también, el trabajo, el hecho de gente que tiene un trabajo que si se vende menos quizá puede perder ese trabajo. Y bueno, capaz que ahí deberíamos pensar cómo hacemos para vender menos y que no se afecten determinadas estructuras cuando vos tenés una matriz productiva. Una matriz quiere decir que vos tenés un montón de lugares que produce cosas. Capaz que la gente que produce alcohol debería estar pensando en otra cosa. Paul, la verdad que es súper interesante siempre recibirte, charlar contigo, darle visibilidad a estos temas que a veces pasan desapercibidos. Como bien decías, a veces escuchamos estas cifras que aparecen en las encuestas, nos alarmamos, pero en definitiva tienen que ver con un tema estructural de la sociedad y arraigado, que viene desde hace muchísimos años y que bueno, hay que tomar las riendas y abordar esta temática en profundidad por los entendidos en el tema. Tenés que volver a hablar de lo de la marihuana. Cuando quiero. Sí, la Eso cuando legalización de quiero. otras Ah, drogas. hay un ¿no? tema que es Y un la tema- marihuana en el tema. mundo. Los mercados regulados, eso tenemos que discutir, Sí. porque la ciencia de frontera, que esto es la ciencia aplicada a las drogas, lo que viene demostrando es que las mejores opciones son los mercados regulados. Y en Uruguay tenemos un mercado regulado que tenemos que mejorar, pero además tenemos al menos 2 mercados regulados que tenemos que discutir y que son muy interesantes. Hay uno de ellos que estamos en un debate lejísimos, pero que otros países están al borde, que es el de la cocaína. Y hay un mercado regulado que estamos a un ápice de que se haga una idea clara, que es el de los psicodélicos. Bien. Queda planteado. Queda Queda planteado planteado. para otro Tiene que venir una encuentro vez con por Paul, semana, que siempre es un Paul. gusto recibirlo. Gracias por acompañarnos. A las órdenes.